Mi laptop tiene fallas de sonido. ¿Ya? Bueno, Ángel nos va a hacer el favor de ir pasando las diapositivas. Hoy deberíamos de tocar tres temas: dermatitis atópica, dermatitis seborreica y dermatitis de contacto. De repente, por el tiempo, solo hacemos uno o dos temas. Entonces, empezamos con la dermatitis atópica, ¿no? Recuerden que todas las dermatitis siempre se van a caracterizar, todo tipo de dermatitis se considera una inflamación simple de la piel, ¿no? Que no está asociado a ningún tipo de infección. Y toda dermatitis siempre va a tener prurito, se va a caracterizar por el prurito en menor o mayor intensidad. La dermatitis también, otra de las características generales de las dermatitis es que tienen polimorfismo lesional. ¿A qué se refiere con polimorfismo? Que tiene más de 2 lesiones elementales a nivel de la piel. ¿Han dado ya tema de lesiones elementales? Lesiones primarias, lesiones secundarias. ¿Me responde alguien? No sé. Doctora. Ya, entonces ya saben qué son las lesiones elementales primarias, ¿no? ¿Sí? Entonces, las dermatitis siempre se van a caracterizar por eso, ¿no? Por el polimorfismo lesional, porque tienen características de prurito y son simplemente inflamaciones simples de la piel, ¿no? En cuanto ya a la dermatitis atópica como concepto no es más que una dermatosis caracterizada por hipersensibilidad familiar de la piel y de las mucosas contra sustancias de su entorno. Se va a asociar a un aumento de la producción de la inmunoglobulina E o a una reactividad alterada que suele tener un curso crónico recidivante y que va a ocasionar trastornos tanto físicos como emocionales para el paciente y su familia, donde el prurito es el síntoma fundamental. Van a ver que las diapositivas tienen bastantes letras porque básicamente de las diapositivas se toma el examen para ustedes, ¿no? Epidemiológicamente, atopia viene del griego a, que significa sin, y topos, lugar. Se considera un problema de salud pública en países desarrollados con una prevalencia entre el 20 y el 30% en adultos, en la población en general, siendo menor en adultos. Solamente en adultos oscila entre 1 al 3%. Vamos a tener una mayor prevalencia en zonas urbanas que rurales y en clases sociales altas. Ahora, en cuanto a su epidemiología, también suele iniciar en el primer año de vida en el 60% de los casos, entre el primer y quinto año de vida en el 30% de los casos y en edades más avanzadas en un solo 10% restante. Por lo general, las lesiones van a involucionar en la adolescencia, aunque pueden persistir estigmas en la vida adulta como la sequedad o cerosis, que son sinónimos, eczemas o dermatitis, es un sinónimo de manos y pies, disidrosis, dermatitis de contacto y otras manifestaciones leves de atopia. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, pues es multifactorial, es el resultado de la interacción de factores predisponentes como son la susceptibilidad genética, la alteración de la membrana epidérmica, las alteraciones inmunológicas, que se asocian con factores externos, que son los factores desencadenantes como estímulos ambientales, químicos de contacto, microbiológicos o psicológicos. Dentro de los factores intrínsecos tenemos a la susceptibilidad genética, en donde va a haber antecedentes personales o familiares de enfermedades alérgicas en general, no solamente a nivel de la piel, como una hiperreactividad bronquial, rinitis o eczemas. No se ha podido encontrar un gen específico relacionado con la atopia. Se considera un trastorno poligénico en donde se sugiere que la transmisión del locus 11Q está relacionado con la hiperproducción de inmunoglobulina E y la síntesis de la subunidad beta del receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E. Ahora, dentro de este grupo de genes han sido localizados en el croma 5Q, el 31, 33 locus, que va a regular la producción de interleuquina, tanto como la interleuquina 3, 4, 5 y 13, y también promueve la activación del factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, ¿no?
Ahora, también se ha identificado polimorfismos en la región codificada del receptor de interleuquina 4 y mutaciones en la región promotora del gen RANTES 17q11. Asimismo, polimorfismos en el gen SPINK5 y mutaciones en el gen de la filagrina, implicado en la ictiosis vulgar como elevada frecuencia de portadores en la población europea. Recuerden que la filagrina se encuentra a nivel de la piel como un manto protector, ¿no? Dentro de la alteración estructural de la membrana epidérmica, lo que vamos a ver es una alteración de lípidos del estrato córneo. ¿Qué lípidos podemos encontrar o qué sustancias? Las ceramidas, los ácidos grasos libres, el colesterol, sus ésteres, escualenos y fosfolípidos. También la filagrina, ¿no? Encontramos a nivel del estrato córneo. Entonces, estos son los que se van a alterar. Por eso es que normalmente cuando usamos cremas que traten de reemplazar este tipo de lípidos, ¿no? Ahora, ¿qué alteración vamos a encontrar en la membrana? Va a tener una capacidad reducida para unirse al agua, con una pérdida transepidérmica, habiendo exocitosis, corneocitos pequeños, descenso en la cantidad de lípidos y ceramidas, ¿no? Que a su vez van a favorecer la entrada de antígenos irritantes y de agentes patógenos, ¿no? Con una respuesta vascular paradójica. Dentro de las alteraciones inmunológicas, se ha encontrado que los pacientes con dermatitis atópica presentan un desequilibrio en la actividad de los linfocitos T helper. Va a existir una respuesta dominante tipo T helper 2 a los alergenos en lugar de una respuesta T helper 1 que se observa en individuos normales. En la fase aguda van a predominar los linfocitos T helper 2 con un aumento de las interleuquinas 4, 5, 10, 13 y 16 y una disminución del interferón gamma. En cambio, en la fase crónica se van a destacar los linfocitos T helper 1, las interleuquinas 4, 5, 12 y 8, el interferón gamma, el factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos y la proteína alfa 1 antiinflamatoria macrófago. Las células de Langerhans también poseen un fenotipo anormal con aumento de receptores alfa y baja afinidad para inmunoglobulina E. Así va a aumentar y focalizar la captura de antígenos, va a activar las células CD4 positivo, las que van a promover la producción de inmunoglobulina E y amplían la respuesta al antígeno. La presentación de antígenos a células T activa las células B, que va a aumentar la producción de inmunoglobulina E, siendo este el último anticuerpo. Dentro de los factores extrínsecos y sobre los que podemos trabajar, porque prácticamente la parte inmunológica es bastante difícil de controlar, son los alergenos ambientales alimentarios y los autoalergenos que están involucrados en la patología de la dermatitis atópica. Ejemplos de ellos: el sulfato del níquel, la neomicina, contacto con prendas de lana o fibras sintéticas, suavizantes, perfumes de ropa, calzados de goma, plásticos, cuerinas, productos de limpieza, perfumes en la piel, cosméticos faciales, tatuajes y hasta esmalte de uñas pueden desencadenar una dermatitis atópica. Dentro de los aeroalergenos ambientales encontramos el ácaro del polvo, el Dermatophagoides pteronissimus, el más frecuente. Dentro de los factores alimenticios, componentes de la leche y proteínas del huevo tienen bastante relevancia en la producción de dermatitis atópica. Y bueno, y como autoalergenos, las mismas células de tejido dañado que van a reaccionar con estas proteínas intracelulares que van a degradarse y pueden reaccionar también como autoantígenos, ¿no? Dentro de los microorganismos se relaciona el Staphylococcus aureus en la aparición de la enfermedad como un habitual colonizador de la piel atópica, el cual va a segregar toxinas que van a actuar como superantígenos y van a activar directamente a los linfocitos T helper 2 en este caso, cuando en la fase aguda, 1 cuando en la fase crónica, y a los macrófagos, ¿no? Exacerbando aún más las dermatitis o eczemas. Bueno, para ustedes lo más importante, las manifestaciones clínicas, poder reconocer una dermatitis atópica. Entonces, de forma clásica, se ha dividido en 3 formas clínicas, ¿no? Según su apariencia. ¿Cuáles son ellas? La del lactante, la de la infancia y la del adulto, ¿no? Esas son las 3 distinciones clínicas que tenemos a nivel de la piel, ¿no? Ahora,
empezamos con la fase del lactante y la primera infancia. Esta puede estar desde el nacimiento o aparecer en los primeros meses de vida, se considera hasta los 2 años de edad. Las lesiones por lo general se presentan de forma aguda. ¿Qué áreas van a comprometer? La zona de la mejilla, la frente y el mentón va a respetar la zona centrofacial. También suele afectar también afecta el tronco con una distribución difusa, predominando en las áreas extensoras de los miembros, tanto superiores e inferiores, y en los glúteos, que por lo general es de forma simétrica, ¿no? Acá vemos en esta, antes de pasar a la imagen, las lesiones son fundamentalmente de un eczema agudo subagudo, como les decía, con un prurito intenso. El síntoma clave de la enfermedad va a provocar que los niños estén intranquilos, ¿no? En la fase del gateo o en la etapa del gateo del niño, las rodillas pueden estar especialmente afectadas. Entonces, aquí vemos una dermatitis atópica del lactante o la primera infancia. Van a ver cómo hay un eritema malar con presencia de escamas, de exulceraciones, eritema malar en la frente y en el mentón. El surco nasogeniano está respetado, ¿no? Eso lo diferencia de otros tipos de dermatitis en el caso del niño. En la siguiente diapositiva vemos más de cerca cómo el eritema malar es un eritema escamoso, con unas escoriaciones y hasta costras hemáticas podría haber acá. Por eso es que se dice que tiene un polimorfismo, ¿no? Porque puede tener muchas lesiones a nivel de o mejor dicho, más de 2 lesiones. Y vemos claramente cómo se respeta el surco nasogeniano, ¿no? Eso nos va a distinguir una dermatitis atópica de otras patologías. Ahora, pasamos a la fase infantil. La fase infantil se considera entre los 2 años y algunas bibliografías lo consideran hasta los 12, otros hasta los 14, hasta los 14 años de edad se puede considerar la fase infantil. Puede ser continuación de la fase del lactante o manifestarse en esta edad, o sea, ser esta edad la primera manifestación de la dermatitis atópica. En este caso, ya la localización de las lesiones es la que va a cambiar. Va a distribuirse principalmente en pliegues, en zonas de flexión, en los huecos políteos y en los pliegues antecubitales. En cambio, en la fase lactante decíamos que era más bien zonas extensoras de los miembros superiores e inferiores, ¿no? En este caso, en la fase infantil, empieza a afectar ya más los pliegues, ¿no? Las lesiones por lo general ya no van a ser tan agudas, o sea, tan exudativas como en la fase lactante. Aquí tienen un tono subagudo, o sea, son menos exudativas. Puede haber signos de liquenificación, incluso prurigo. ¿Saben el concepto de liquenificación? ¿Les han enseñado? Ángel, que me sé solo tu nombre. ¿Han dado esa clase o están durmiendo ya? Estamos escuchando, doctora. Sí, doctora. ¿Qué es liquenificación? ¿Alguien que sepa qué es liquenificación? El engrosamiento de la piel. La acentuación de las marcas naturales, de los pliegues naturales de la piel. Aumento del cuadrillaje normal de la piel con una hiperkeratosis y una discreta pigmentación violácea, ¿no? Eso es lo que caracteriza a la liquenificación, ¿no? Está bien. Entonces, recordar que siempre puede haber una sobreinfección añadida por el rascado y puede modificarse un poco las lesiones. Entonces, vemos la siguiente diapositiva, vemos cómo la zona de los pliegues están más afectados en este caso, ¿no? Igual hay eritema, escama, ¿no? Que se agrupan en formas de placas, ¿no? A nivel de los pliegues. No quiere decir que no puede haber en otras zonas, ¿no? Pero son las zonas más afectadas, donde la intensidad de las lesiones son mayores. Y la tercera fase, que es la fase del adolescente o el adulto, que se va a considerar a partir de los 14 años, es infrecuente que se manifieste como en esta edad, por lo general es continuación de las otras fases, ¿ya? O sea, de un paciente que viene con el antecedente, que desde niño presenta estas lesiones. Es raro que se manifieste por primera vez a esta edad.
Ahora, en esta fase van a predominar las lesiones crónicas, la liquenificación, producto del rascado continuo. Y aquí ya podemos encontrar esas áreas afectadas como los labios, las zonas peribucales, oculares. Va a haber afectación también flexural mantenida, eczemas de manos, o sea, dermatitis de manos. También se pueden observar manifestaciones que en otros pacientes pueden aparecer de forma aislada, como una disidrosis, un eczema anular, un líquen simple crónico, ¿no? Que todo eso son estigmas, ¿no? O sea, suele ser menos intensa en la etapa de la adulta, habiendo casos excepcionales en donde sí son de forma extensa, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos cómo en este paciente notan el aumento del cuadrillaje normal de la piel, ¿no? Se nota un poco más seca. Ese es el aspecto liquenificado. El eritema ya no es tan rojo, se hace medio violáceo. Igual acá se forman placas y puede presentar algunas pápulas que semejan a un prurigo, que más adelante vamos a dar la clase de prurigo también, para que sepan que es un prurigo, ¿no? La siguiente imagen, vemos ese aspecto liquenificado del paciente, ¿no? El aumento del cuadrillaje normal con hiperkeratosis, que significa engrosor también de la capa córnea, ¿no? Escoriaciones. Podemos ver disidrosis palmar o escamas palmares. En el cuello, la siguiente imagen, ajá. Ven que es una piel seca, ¿no? El estado crónico es una piel seca, subagudo, donde la exudación no es tan visible, pero sí palpable, y un estado agudo es donde la exudación es visible, muy visible, ¿no? Por lo general, en la etapa adulta, el estado de estos pacientes es un estado crónico, ¿no? Ahora, esto es lo que les estaba tratando de decir. Recordar que las lesiones, según el estado de la piel, se dividen en agudas, en subagudas y en crónicas, para que entiendan un poco mejor cuando hablamos de lesiones agudas. En las lesiones agudas, por lo general vamos a encontrar pápulas, papulovesículas muy pruriginosas con gran exudación, ¿no? Sobre una base eritematosa. En las subagudas, las pápulas son más dispersas, más agrupadas, y como les decía, en las formas subagudas, la exudación es más palpable que visible, ¿no? O sea, para darnos cuenta tenemos más que todo que palpar. Y en las crónicas son lesiones secas. ¿Cuáles son las lesiones secas? La liquenificación, ¿no? Ya sea con hiper o hipopigmentación, que también puede asociar como lesión residual. En cuanto a la evolución de estos pacientes, con un tratamiento adecuado y las medidas preventivas, medioambientales y dietéticas, el 75% llega a mejorar entre los 10 y 14 años. Estos son aquellos pacientes que refieren muchas veces que cuando eran niños eran alérgicos, tenían chupitos y ahora que crecieron ya no lo tienen, ¿no? Eso es porque eran pacientes atópicos que mejoraron, ¿no? El 25% sí puede continuar con estas lesiones en la vida adulta, y en la vida adulta pues el manejo es un poco más difícil. Ahora, la forma eritrodérmica puede mostrarse en cualquiera de las etapas. Se presenta en menos del 1% de los casos y suele comprometer más del 80% de la superficie corporal. ¿Qué significa eritrodermia? Llamamos eritrodermia cuando en realidad debe ser el 100% de lesiones, o sea, que el cuerpo esté tomado en el 100% de su superficie corporal, ¿no? Así se considera un estado de eritrodermia. Algunas literaturas lo consideran con un 80% ya de la toma de la superficie corporal en un estado de eritrodermia, pero debería ser al 100%, ¿no? Entonces, estas son las presentaciones graves de la dermatitis atópica, en donde un paciente está en una forma eritrodérmica, o sea, casi prácticamente todo el organismo afectado. A ver.
Me salté algo. A ver, entonces, el comienzo temprano de la enfermedad con clínica severa y si ambos padres tienen antecedentes de dermatitis atópica, habiendo también coexistencia de asma y exposición a múltiples alergenos, nos van a asociar a un peor pronóstico, ¿no? Entonces, cuando el niño más temprano tiene esta dermatitis atópica, los dos padres son atópicos también y aparte tiene una atopia respiratoria, entonces tiene un peor pronóstico, ¿no? O sea que es más difícil de tratar al paciente. Entonces, dentro de las dermatitis atópicas también tenemos manifestaciones atípicas o manifestaciones menores. O sea, no todos los pacientes van a presentar estas manifestaciones clásicas, aunque por lo general estas manifestaciones atípicas o menores suelen verse más en la forma del adulto, ¿no? Una de ellas, la xerosis o sequedad cutánea, que va a ser el resultado de trastorno de la composición de los lípidos, ¿no? Que da una piel seca, va a haber cuarteamiento, una descamación fina, y en los niños mayores suele acompañarse de hiperkeratosis en la salida de los folículos pilosos, o sea, puede haber una hiperkeratosis folicular más intensa en las zonas extensoras de los brazos, de los muslos y zonas laterales y mejilla del rostro, ¿no? Estos pacientes cuando uno los toca, los acaricia al costado de la carita o al costado de los hombros, ¿no? Se va a sentir así como rayoso, ¿no? Que muchas veces en la etapa de la pubertad los pacientes piensan que es como un acné y no es un acné. Entonces empiezan a reventar los granitos del brazo. Entonces eso es una xerosis cutánea ya con una hiperkeratosis folicular, que es parte de la dermatitis atópica. No se trata como un acné. Cuando vayan seguro a las consultas van a poder ver varios de estos casos y poder diferenciar, ¿no? Ahora, la pitiriasis alba o dartros volante es otra de las manifestaciones de la dermatitis atópica. Como bien su nombre dice, pitiriasis significa descamación y alba es blanco, ¿no? Va a ser una mácula hipocrómica con una descamación fina. La localización preferente es la cara, la parte superior del tronco, la superficie externa de las extremidades. Y como les decía, son áreas blanquecinas con una descamación fina, furfurácea o farinácea. Dentro de lesiones elementales deben haber dado el tipo de escamas que hay. Estas escamitas son finas o furfuráceas, ¿no? Y que por lo general estas máculas son redondeadas u ovales, pueden ser únicas o múltiples. El prurigo atópico es otra de las manifestaciones que se va a caracterizar por pápulas pruriginosas, coronadas con pequeñas vesículas. Es como una papulita en sombrero, lo llamamos así, que se van a romper fácilmente a rascado y se van a sustituir por costras y cicatrices. Predomina en las extremidades, sobre todo en las piernas, pudiendo estar o no desencadenado por picadura de insectos. En la mayoría el prurigo atópico es por la picadura de insectos, ¿no? Ese es el caso que les decía, que un adulto puede comentarles, ¿no? Que cuando era niño le salían los chupitos en las piernas y ahora que es adulto no le sale, ¿no? Ese es un caso de prurigo y es una presentación menor o atípica de la dermatitis atópica. Todo es parte de la dermatitis atópica. Otra manifestación clínica, la dermatitis plantar juvenil, se va a apreciar fundamentalmente en niños y adolescentes como consecuencia del frotamiento continuo de la piel sobre superficies rugosas, ¿no? La piel va a estar eritematosa, seca, con descamación y fisuración, sobre todo en verano, ¿no? Y se va a limitar por lo general al tercio distal de plantas y en la cara plantar de los dedos, en la parte de adelante de los piecitos, ¿no? Esto hay que diferenciarlo de una tiña pedis en ese caso, ¿no? Ahora, la erupción liquenoide por fricción se va a caracterizar por pápulas de color piel, aplanadas, poligonales o redondeadas, con discreto brillo, que van a comprometer áreas extensoras en las extremidades. Va a aparecer en verano y la irritación mecánica ha sido involucrada en su patogenia. Es secundario al roce o fricción. Es una erupción liquenoide.
El eczema disidrótico se caracteriza por pequeñas vesículas tensas de contenido ceroso o transparente que son muy pruriginosas, simétricas y lo podemos encontrar en las palmas o en las plantas, en los bordes laterales de los dedos o en las 3 localizaciones, palmas y plantas, ¿no? Es el eczema disidrótico o disidrosis. El diagnóstico básicamente se basa en la clínica. ¿Ya? Existe una serie de pautas diagnósticas como los criterios mayores y menores de Haniha y Raja de 1980, es un poco antiguo, pero sirve, es uno de las pautas diagnósticas más fáciles de recordar y que nos ayudan a diagnosticar la dermatitis atópica. Se basa en los antecedentes familiares, personales, y para establecer el diagnóstico debe estar presente al menos 3 de cada grupo. Entonces están los criterios mayores. La siguiente diapositiva. Los criterios mayores, que son 4 nada más: el prurito, la morfología y distribución típica. Ya vimos que cada etapa tiene una morfología y distribución típica. La evolución crónica o crónica recidivante, es otro de los criterios mayores, y los antecedentes personales o familiares de atopia. Con 3 de ellos y 3 de los menores hacemos el diagnóstico. Dentro de los criterios menores, la cerosis, que es la sequedad, la ictiosis o la hiperlinealidad, ya sea palmar o plantar, y la queratosis folicular, la hipersensibilidad reactiva tipo 1 en pruebas cutáneas, una IgE sérica elevada, edad de comienzo temprana, tendencia a infecciones cutáneas, dermatitis inespecíficas de manos y pies, eczema, dermatitis del pezón, la esquelitis, la conjuntivitis recurrente. El pliegue infraorbitario de Denny-Morgan son los pliegues que están en el párpado inferior, el queratocono, la catarata subcapsular anterior, un oscurecimiento orbitario, la palidez o eritema facial, la pitiriasis alba, los pliegues cervicales anteriores, prurito al transpirar, es un estigma, un criterio menor de dermatitis atópica que es muy frecuente también. Intolerancia a la lana, los disolventes lipídicos, la acentuación folicular, que es esta hiperkeratosis folicular que les mencionaba, intolerancia a los alimentos, curso influenciado por factores ambientales o emocionales, y el dermografismo blanco. El dermografismo blanco es aquel que uno fricciona con la uñita y en vez de ponerse rojo, se queda blanca la piel por unos segundos. Ese es el dermografismo blanco. El dermografismo rojo es más bien un característico de la urticaria, ¿no? Entonces hay que diferenciar del tipo de dermografismo. Ahora, aparte de eso, también hay un consenso de la Academia Americana de Dermatología en donde nos dan algunos criterios diagnósticos. Estos son un poquito más complejos. Por lo general, yo uso los primeros criterios que son más fáciles, ¿no? Entonces, dentro de esto tenemos los criterios esenciales, los importantes y los asociados. Entonces, los criterios esenciales que deben estar presentes, y si están todos ya es suficiente para el diagnóstico, ¿cuáles son? El prurito, el eczema con patrones específicos según la edad, lesiones flexurales presentes o previas en cualquier edad, respeto de pliegue axilar o inguinal, en este caso sería en la del lactante, ¿no? Porque ya vimos que en el del infante sí hay afectación de pliegues, y el curso crónico y recidivante. Dentro de los criterios importantes que están presentes en la mayoría de los casos para avalar el diagnóstico: edad temprana de comienzo de la enfermedad, antecedentes de atopia personal o familiar, hiperreactividad de la inmunolina E y la cerosis. Dentro de los criterios asociados que nos sugieren el diagnóstico: la queratosis pilaris, la ictiosis vulgar, la hiperlinealidad palmar, respuestas vasculares atípicas, acentuación perifolicular, liquenificación, prurigo, cambios oculares y o periorbitarios, lesiones periorales y o periauriculares.
En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos a la dermatitis seborreica. En este caso, las escamas son de aspecto untuoso, son amarillentas. Untuoso se refiere a que tiene un aspecto así grasoso, amarillento. El prurito es menor, prurito discreto, ¿no? Inicia a las pocas semanas de vida, se puede localizar, o sea, puede iniciar a las pocas semanas de vida, pero también lo vemos en el adulto, ¿no? Por lo general la dermatitis seborreica, para diferenciar de la del lactante, ¿no? Aparece en el cuero cabelludo y afecta la zona centrofacial y las áreas intertriginosas. Recuerden que las escamas de la dermatitis atópica son finas, furfuráceas o farináceas. Estas son de aspecto seborreico, son aspecto untuoso, amarillentas, así medio grasientas. El prurito es algo que también diferencia. En la dermatitis seborreica el prurito es menor, mientras que en la dermatitis atópica el prurito es intenso. Y va a respetar la zona centrofacial en el caso de la dermatitis atópica, y en la dermatitis seborreica no, es la zona de predilección. Centrofacial, cuero cabelludo y áreas intertriginosas. La escabiosis, ¿cómo diferenciamos de la escabiosis? También es altamente pruriginosa, pero el prurito es de predominio nocturno, mientras que la dermatitis atópica es igual de día de noche. La escabiosis, el predominio es nocturno. Vamos a ver vesículas perladas en palmas y en plantas que muchas veces no se ven en la dermatitis atópica del lactante, ¿no? También podemos ver la apreciación de los surcos en la escabiosis, aunque para eso sí necesitamos un dermatoscopio, ya no se ve a simple vista, ¿ya? Y la existencia de otros casos en la familia también nos hace diferenciar el diagnóstico, ¿no? Y la localización típica de las lesiones, cuando demos la clase de escabiosis se les va a indicar dónde son las localizaciones de la escabiosis, que lo va a diferenciar de la dermatitis atópica. La escabiosis es más papulovesiculoso, no es como la dermatitis atópica, que más bien son grandes placas, ¿no? Entonces es una diferencia. En cuanto a la dermatitis de contacto irritativa o alérgica, que es frecuente en la infancia también, a diferencia de la dermatitis atópica, es por lo general localizada, ¿no? No es tan generalizada como la dermatitis atópica. La dermatitis de contacto, por lo general, como su mismo nombre dice contacto, afecta la zona donde ha tenido contacto la piel con el alergeno, ¿no? Pero vamos a ver la diferencia también en una irritativa y una alérgica. Ahora, con la psoriasis en los niños, se va a diferenciar porque la psoriasis por lo general se localiza en cuero cabelludo, codos, rodillas, y las placas eritematosas tienen escamas psoriasiformes o blanco-nacaradas, son diferentes las escamas también. Por lo general, y la psoriasis por lo general es asintomática, o sea, no tiene prurito. Si aparece un prurito es ligero, ¿no? El prurito también lo va a diferenciar. Entonces, diferenciamos una psoriasis de niños de una dermatitis atópica por las escamas, que son blanco-nacaradas, las placas son de bordes definidos, mientras que en la dermatitis atópica los bordes son mal definidos, y la localización, que de preferencia es en cuero cabelludo, codos, rodillas, y donde el prurito casi es imperceptible o ligero, ¿no? Ahora, deficiencia de la niacina, que es la pelagra, ¿no? Se diferencia porque la localización básicamente de las lesiones, ya sea el eritema, vesículo, ampolla, va a ser en áreas fotoexpuestas, ¿no? Esa es la localización fundamental. Respeta zonas ocluidas, zonas tapadas por la ropa, ¿no? También puede haber áreas rugosas, agrietadas, hiperpigmentadas, ¿no? Pero lo que más lo va a diferenciar es que la pelagra se localiza en zonas fotoexpuestas y, bueno, tiene otros síntomas, ¿no? Como la diarrea, ¿no? Y la desnutrición. La deficiencia de piridoxina se va a manifestar también como una dermatitis parecida a la dermatitis seborreica, ¿no? Más que todo con una disposición periorificial, ya sea a nivel de ojos, nariz o boca, y se va a asociar a queilitis y glositis.
El síndrome de Netherton, bueno, es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva. Va a cursar con ictiosis, alteración del tallo piloso, dermatitis atópica con liquenificación de pliegues y elevación marcada de la inmunoglobulina E. Estos pacientes van a presentar aminoaciduria, leve retraso de crecimiento y alteración de la inmunidad celular. O sea, las otras afectaciones son las que nos va a hacer diferenciar de que sea solo una dermatitis atópica. La tiña de la piel lampiña también es otro diagnóstico diferencial, que es la tiña corporis, ¿no? En este caso, las tiñas se presentan como placas anulares o circulares, de bordes bien delimitados también, con un crecimiento centrífugo, donde la zona central suele estar normal y los bordes suelen ser eritematosos, escamosos o hasta microvesiculosos. El síndrome de Wiskott-Aldrich es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X. El cuadro cutáneo es indistinguible de la dermatitis atópica, pero es de mayor gravedad con lesiones más exfoliativas, zonas escoriadas, cubiertas con costras serosanguinolentas. Y lo que lo puede hacer diferenciar es que se va a acompañar de trombocitopenia, disfunción plaquetaria e infecciones recidivantes. En la dermatitis atópica no encontramos disfunción placentaria ni trombocitopenia. Bueno, el síndrome de hiperinmunoglobulina E, los pacientes van a presentar una afasia tosca, va a haber lesiones de dermatitis atópicas en los pliegues retroauriculares y en la línea de implantación del pelo va a haber una eosinofilia periférica, IgE elevada y quimiotaxia neutrofílica alterada. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar infecciones bacterianas, cutáneas y sistémicas y compromiso respiratorio. En cuanto a la acrodermatitis enteropática por déficit de zinc, se va a caracterizar no solamente por la dermatitis, sino también por presentar alopecia, diarrea, dermatitis periorificial de aspecto psoriasiforme en la cara, manos, pies y región anogenital. Ahora, recordar que en los pacientes que no responden a tratamiento, especialmente si hay dermatitis de pañal o erosiones inguinales con componente purpúrico, debemos descartar una histiocytosis de células de Langerhans y en pacientes adultos un linfoma cutáneo de células T. Complicaciones, las infecciones cutáneas, ¿no? En su mayoría por el rascado se va a complicar, ya sea por infección de bacterias, hongos o virus, ¿no? Se dice que el 90% de los pacientes atópicos tienen Staphylococcus aureus en cultivos cuando se realiza, o sea, en los brotes agudos, si le realizamos un cultivo, vamos a encontrar Staphylococcus aureus en la faringe, ¿no? Ahora, el eczema herpeticum o erupción variceliforme de Kaposi también es una complicación que puede haber en los pacientes con dermatitis atópica. La erupción variceliforme de Kaposi está producida por el virus del herpes simple. Por más que el nombre diga variceliforme, no es por la varicela, el virus de la varicela, es producido por el virus del herpes simple. Se va a caracterizar por una infección cutánea diseminada con expresión vésico-pustulosa. Por eso es que se llama variceliforme, porque se extiende, o sea, el herpes simple normalmente es solo en una región anatómica, ¿no? Por lo general solamente es una placa vesiculosa, ¿no? Con vesículas en ramillete. Pero en el caso de los pacientes con dermatitis atópica, este herpes simple suele ser más extenso, ¿no? Apareciendo brotes en diferentes zonas del cuerpo. Y se suele acompañar de fiebre, malestar general, poliadenopatías, junto con erosiones y costras con tendencia a agruparse. Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? Cuando hacemos la citología de Sand, en donde hacemos un frotis de la lesión de estas vesículas y observamos al microscopio y vemos las células gigantes multinucleares, ¿no? Ese es el eczema herpeticorum o erupción variceliforme de Kaposi.
También podemos, como complicación, ver una eritrodermia exfoliativa atópica o de Hill. Es poco frecuente, se caracteriza por una descamación confluente generalizada. Habitualmente se va a acompañar ya de fiebre, linfadenopatía, eosinofilia periférica con afectación de pelo y uñas. Puede estar en relación con una sobreinfección o reacciones irritativas generalizadas, o también puede aparecer secundaria a la supresión brusca de corticoides sistémicos, ¿no? Esta es la eritrodermia, es el mismo cuadro, pero generalizado o universal. La dermatitis alérgica de contacto es habitual en los pacientes atópicos, va a tener un tipo de hipersensibilidad tipo 4 retardada, ya sea a metales, muy especial a níquel, además va a presentar una dermatitis proteica de contacto. Y la muerte súbita como complicación es excepcional y más bien se achaca a una reacción anafiláctica que puede hacer el paciente. El tratamiento, primero, mejorar la serosis cutánea, o sea, la sequedad cutánea, como humectando la piel, ¿no? La humectación tiene como finalidad restaurar de manera fisiológica la función de barrera, ¿no? Podemos utilizar emolientes que contengan lípidos similares a la composición y estructura de la piel normal, ya sea la ceramida, la filagrina, el ácido linoleico y ácidos omega, que van a reestructurar y constituir la barrera lipídica dañada, ¿no? Es importante también el jabón, ¿no? El baño diario debe ser a temperatura templada. Al agua se le puede añadir aceites vegetales o extractos de cereales, pero que no contengan perfumes ni colorantes, ¿no? Después se pueden colocar los emolientes, o sea, después del baño se deben colar los emolientes y se sugiere hacerlo varias veces al día, ¿no? No solamente para hidratar, sino para ir eliminando todos los alérgenos ambientales que pueden haber, ¿no? No se aconseja su empleo en formas agudas, ya que pueden agravar la sensación de prurito. Es decir, que cuando hay mucha exudación, no solemos usar cremas emolientes. Cuando hay mucha exudación, la piel se trata más bien con fomentos, con líquidos, ¿no? Porque el líquido, en dermatología, como decimos, si hay líquido, le damos líquido, y a lo seco, seco. Si una lesión elemental o una piel tiene demasiada exudación y ponemos algo seco como una crema, la hacemos humedecer más. Entonces tenemos que usar algo líquido, fomentos, ¿no? Fomento de pergamato de potasio, fomento de acrifablina, la solución de Buró, que es más fácil de encontrar en el mercado, ¿no? Ahora, hay que controlar la inflamación también con corticoides tópicos. En las dermatitis atópicas sí usamos corticoides, ¿no? Aparte de usar un emoliente, podemos usar un corticoide, ¿no? De preferencia de alta potencia, empezamos con los de alta potencia como la mometasona, la fluticasona, la betametasona, incluso el clobetasol también es de alta potencia. De ahí podemos ir bajando a la triamcinolona, a hidrocortisona y por último la desonida, que es la de más baja potencia. Ahora, en casos severos se dice que los corticoides también podemos usarlo en forma oclusiva. ¿Cuál es la forma oclusiva? En donde mandamos a aplicar al paciente cualquiera de estas cremas en una capa gruesa y mandamos a vendar, ¿no? Para que se absorba mejor la crema, ¿no? Esa es la forma oclusiva. Una venda por 24 horas y a las 24 horas recién se cambia y se vuelve a aplicar. Ahora, en algunos casos, si tenemos estigmas de infección bacteriana sobreañadida, podemos combinar, ¿no?, este corticoide con una crema antibiótica como el ácido fucídico o la mupirocina, por ejemplo, que es lo que más encontramos también en las farmacias. Ahora, en algunos casos podemos usar corticoides sistémicos, sobre todo en casos de dermatitis atópica severa que no van a responder solamente al tratamiento tópico, ¿no? Ahora, alternativas terapéuticas, el tacrolimus se puede usar en dermatitis atópica moderada severa cuando el paciente ya ha sido tratado por largos periodos con corticoides. Recordad que los corticoides tópicos pueden provocar con el tiempo atrofia, estrías, telangiectasias, hipocromías.
Entonces, para evitar esos efectos secundarios en un paciente que ya lleva, por ejemplo, 1 o 2 meses con corticoides, cambiamos a estos inmoduladores tópicos. Acá en Perú solo tenemos el tacrolimus, otro es el pimecrolimus, ¿no? Pero no hay en Perú, solamente el tacrolimus. Esa es una alternativa terapéutica, viene en forma de ungüento al 0,1%, se aplica cada 12 horas. Lo malo de este inmunomodulador es el costo, ¿no? Comparando un corticoide que en forma genérica puedes gastar 10 soles, el tacrolimus un promedio de 90 soles, es un tubo pequeñito. Ese es el problema de estos inmoduladores que son de mayor costo para los pacientes. No podemos usar inmunomoduladores en pacientes que tienen alergia a los macrólidos, que tienen demasiada inmunodeficiencia y cuando hay una infección activa un síndrome de Netherton. Ahora, también debemos prevenir las infecciones secundarias, por eso es que usamos antisépticos locales, como les mencionaba, algunos de ellos, permanganato de potasio, agua de alibur o los antibióticos tópicos como la mupirocina, ácido fucídico, ¿no? Y si vemos que la infección es muy extensa, añadimos también antibióticos por vía oral, ya sea la familia de cefalosporinas, puede ser de primera generación, como la cefalexina. También podemos usar eritromicina, citromicina, amoxicilina combinada con ácido clavulánico si se sospecha que es meticinilo resistente. Debemos usar clindamicina o sulfametoxazol con trimethoprim. Ahora, para disminuir el prurito, ¿qué usamos los antihistamínicos? ¿No? Deben ser de primera generación, por lo general que atraviesen la barrera hematoencefálica para que produzca también un poco de sedación en el paciente y pueda descansar un poco mejor. Como la hidroxicina a razón de 1 a 4 miligramos por kilo por día, la difenhidramina de 5 miligramos por kilo por día, o el maleato de carbinoxamina a 0,2 miligramos por día. La clorfenamina, que no está ahí puesta, también, ¿no? Podemos usar solos o combinados también con alguno de segunda generación, como la cetiricina o la loratadina. Pero siempre preferir aquellos que atraviesen la barrera hematoencefálica, por ejemplo, la cetiricina, ¿no? Ahora, ¿qué otros tratamientos podemos utilizar en casos severos, rebeldes, ¿no? Que no responden bien al tratamiento? Ya inmunosupresores, como la ciclosporina por vía oral, la cetioprina, podemos hacer también fototerapia, ¿no? O inmunoglobulinas endomenosas a las dosis que están en las diapositivas. El mofetilmicofenolato, incluso agentes biológicos que son mucho más caros, ¿no? Y la naltrexona, el 1% también, pero son medicamentos que no están aquí en Perú y caros también. Bueno, eso es en cuanto a la dermatitis atópica. ¿Seguimos, chicos? O creo que ahí terminamos, ¿no? Porque ya son las 11 de la noche. Ángel, ¿estás despierto? Doctora, ¿se me escucha? Ya. Vamos a